Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí presente con ustedes en esta conferencia de COME. Mi nombre es Guillermo André Ortiz Meléndez. Les damos la bienvenida a la conferencia Modelación y Evaluación en Matemática Educativa, una experiencia docente. Es un placer para nosotros tenerles en este 10º Congreso de Matemáticas Educativas, el COME. El Congreso viene desarrollándose de forma ininterrumpida desde el 2012. Esta vez, por segunda ocasión, se está desarrollando en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que cumpla con sus expectativas y que sea de provecho de todos ustedes. A continuación, con el ánimo de garantizar la comunicación durante la actividad, les pedimos atender a las siguientes indicaciones. Número 1. Por favor, silenciar su micrófono o mantenerlo en modo mute para no interferir con el buen desarrollo de la conferencia. Número 2. Durante la actividad se esté desarrollando, agradeceremos que desactive su video. Esto mejorará nuestra transmisión por el bando de ancho. Número 3. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. Más adelante se dará lectura a su participación. Número 4. Recordarle que la sesión está siendo grabada. Y por último, también recordarle que por favor llene el formulario. El enlace se enviará al final del evento por medio de nuestro chat. Así que por favor, estar atentos y atender a estas indicaciones. A continuación, los dejaré con el profesor Dani Guerrero, docente del Departamento de Matemáticas, quien moderará esta conferencia. Así que gracias por su atención y bienvenido, profesor. Buen día a toda la audiencia. Tengo el honor de presentarles a nuestro conferencista, Eduardo Carlos Briceño, licenciado en Enseñanza de Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN CIMBESTAF. Está adscrito a la Maestría en Matemática Educativa de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Su temática de interés es la construcción social del conocimiento matemático y el uso de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del cálculo. Con nosotros, el doctor Eduardo Briceño. Muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos en el 10º Congreso de Matemática Educativa. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues agradecer la invitación a este evento. Es un honor compartir con la audiencia entre profesores, investigadores, académicos, lo que hoy vengo a platicarles. Inicio compartiendo la pantalla, nomás confirmarme si esta es visible. Por favor, si me pueden confirmar. Visible. Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Ok, ahí está. Pues muchas gracias. Como ya mencionaron, mi nombre es Eduardo Carlos Briceño Solís. Solo antes de iniciar, ¿cuánto tiempo tendré para exponer? Por favor, si me pueden. Alrededor de 45 o 50 minutos como máximo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, el título de la presentación que ven en pantalla tiene más bien, es un trabajo de tesis doctoral, el cual junto con el doctor ahora ya Jaime Ramos, que es un profesor de bachillerato allí en Zacatecas, México. Y comparto este trabajo porque me gusta la idea de cómo se pudo reflexionar e ir precisando una inquietud que tenía él como profesor. Y esa inquietud, aunque él ya había hecho trabajo de investigación en su maestría sobre uso de tecnología, sobre la modelación, y se había encontrado cosas interesantes, la inquietud que le detonó este trabajo es cómo evaluar esas explicaciones, esos argumentos
que hace un estudiante cuando resuelve una situación de aprendizaje y era una práctica que él quería profesionalizarse en estas cuestiones de la evaluación. Por eso pongo una experiencia docente porque se trata de que se integra una teoría en la práctica del profesor. Tanto el investigador como el profesor, ambos aprendemos. Yo como investigador aprendo esa parte de la experiencia docente y de parte de él cómo integrarlo en la teorías en matemática educativa, en esta idea de llevarlo al aula, cómo mejorar su práctica, y la evaluación era algo que él, era una inquietud que ha tenido y tuvo y ahorita pues ya a raíz de esta investigación pues se logró algo satisfactorio en un sentido. Bueno, pues un poco de mí, quién soy, ya mencionaron mi nombre. Trabajo actualmente en el estado de Zacatecas, en México, un poco al norte de la capital, un poco arriba, ahí ven el dibujo señalado. Y pues Zacatecas es una ciudad de cantera y cobre colonial, de centros muy hermosos, Pedro. Y ahí la imagen de donde yo laboro, que es una maestría en matemática educativa, académica de matemáticas, es nuestro cartel promocional de nuestra maestría, actualmente posgrado en CONACYT. Y pues me defino en estas líneas de investigación que son el uso de tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la construcción social del conocimiento, que es de lo que voy a hablar, y pues moderación en matemática educativa, y orientado mucho todo esto, dado la naturaleza de nuestra maestría, hacia el desarrollo profesional docente. Pues el contexto de nuestra maestría es profesionalizante, lo menciono porque gran parte de los que presento aquí y lo que he hablado en otros trabajos, en otros escenarios, es esta idea de nuestra maestría, que es un núcleo de 12 profesores, el cual tiene tres orientaciones que son básico, profesores de primaria, secundaria, bachillerato y superior. Debo aclarar que no se tratan de tres maestrías, es una que uno define el eje en el cual, la orientación en el cual quiere desarrollar su trabajo profesionalizante, ¿no? De maestría. Ahí está la página, parte del núcleo académico, y bueno, quería hablar un poco del contexto en el cual yo laboro, en el contexto de lo que yo hablo, dado la naturaleza donde yo trabajo. Muy bien. Continuamos. Bueno, lo que voy a hablar hoy en la presentación, el orden, tiene que ver el origen, que ya mencioné algo al respecto, las razones del origen y el desarrollo de esta investigación. La parte teórica, que tiene que ver con una línea de investigación que es el pensamiento y lenguaje variacional. Hablaré al respecto, una teoría. Y bueno, iré mostrando, no todos, algún resultado y conclusiones al respecto. Bueno, la idea del trabajo tiene que ver con la idea de derivada, con la idea de cálculo diferencial. Hay mucho trabajo al respecto. Hay mucho trabajo desde el 95. Alguien que es muy citada es la doctora Michelle Altic, hace un señalamiento sobre las prácticas algorítmicas y algebraicas, muy enfocado en eso, esa enseñanza. Cantoral nos habla de algo que se ve muy abstracto, no se brinda otros escenarios donde adquiere sentido y significado el concepto, y ahí se habla del concepto de cómo se usa en esos escenarios.
Dolores nos habla sobre, se reduce mucho a operar, una parte operativa, y otros autores como Caballero, que cita autores del 93, se reduce solo al estudiante a aprender la definición y reglas sin sentido. Y bueno, la solución de problemas, pues dada esa naturaleza, puede involucrar algunos aspectos de los anteriores. ¿Cuántas cosas tiene que entender? Una notación científica diversa, muchas notaciones como ven ahí. Y bueno, al menos en los libros de texto que se refieren a las preparatorias de la UAS, pues los libros que se revisaron, algunos están muy orientados a programas a la regla de los 4 pasos, ¿no? Aprender la derivada es aprender la regla de los pasos, una interpretación geométrica, se hace, pero pareciera como fotografías. No buscamos situaciones que permitan darle sentido a estas relaciones, tanto lo algorítmico como lo simbólico como lo gráfico, ¿no? Entonces, es un panorama que muchos conocerán y sobre la problemática, digamos, del concepto de derivada. Bueno, pero se ve que en del programa de estudios, una cuarta competencia es que se debe propiciar que el estudiante argumente su solución. Y ahí, ojo, menciona la palabra con métodos variacionales. Aunque el programa dice eso, no especifica cómo hacerlo, y además de usar tecnologías de la información como usarlo. Las pruebas planeadas exigen, y PISA y otras universidades en México son constantemente, definen mejores niveles de logro del estudiante, y sí van orientados a la idea de que esos reactivos pues llevan a que deben analizar 2 o más variables, que interprete tablas y gráficas en problemas contextuales, que estime soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está la exigencia del sistema, que nos piden esas cosas como profesor. Y pues este profesor que llevó este trabajo, pues mira, Zacatecas salió muy mal. Salió uno de los bajo índices de estas evaluaciones, ¿no? El logro. Bueno. Y sin embargo, en México sí ya hay elementos de evaluación relacionados, y voy a hablar más adelante sobre el pensamiento y lenguaje variacional. Y, por ejemplo, PISA pide que en el contenido haya cambio de relaciones, planea también que nos lleve a analizar la relación entre 2 variables, cómo cambia una respecto a la otra, esta idea de la variabilidad entre ambas variables, el que lleva a reconocer patrones. Entonces, hay una, no llamarle exigencia, pero hay un señalamiento ahí que ya estas pruebas nos llevan a que llevemos a cabo estos elementos que tienen que ver con el pensamiento del lenguaje variacional. Bueno, y sí, la tecnología es algo muy relevante en nuestro trabajo, ahorita más en la situación actual que estamos. Y aunque hay muchos, pongo allá algunas citas sobre el tema de la derivada. Hay uso de calculadoras gráficas, sensores de movimiento que transmiten la gráfica, y uno puede analizar esos datos de movimiento y llevarlo hacia la idea de derivada. Algunos trabajos ahí muestro, solver con geometría, hay muchos al respecto, que sí mejoran la comprensión de los conceptos matemáticos. Hay cuestiones de captura de video, etcétera. A ver, permítame un segundo, voy a tratar de mover este icono. Ya. Un momento, por favor. Ok. Continúo.
Y así, aunque esto nos lleva a definir una mejora, ese dinamismo, pues esta parte del profesor de la inquietud sobre cómo analizar lo que un estudiante explica, más bien cómo evaluar lo que un estudiante explica, y es lo que detona este trabajo, que estos recursos tecnológicos. Existe esta idea de situaciones experimentales que tienen que ver con, pues, el usar en otros contextos como la física, medir el movimiento. Ahí hay tres situaciones que son parte de este trabajo: medir el movimiento y generar gráficas con una calculadora, una especie como catapulta que lanza una pelota y se graba imágenes de video, el movimiento de esa pelota con una tecnología ahí, y se toman los datos. Existen muchas cosas en Internet, desde las mismas aplicaciones celulares, en las cuales se pueden tomar datos experimentales y llevar esto al análisis con los estudiantes. ¿Cuál es el rol del profesor? Cuando, bueno, yo sí lo quiero hacer, queremos hacerlo, pero ¿cuál es el rol de los profesores? Y pongo esa imagen porque en otro trabajo, no es una referencia de Vitabar, pero uno de estudiantes igual preocupado porque no sabía usar tecnología y quería como profesionalizarse en eso, encuentra que hay 4 aspectos en el rol del profesor cuando hace esto. Algunos son resistentes, según Vitabar, lo rechazan; algunos son novatos, hay poca experiencia, hay proceso ahí; algunos son tecnócratas, en el sentido de que el fin es la tecnología, casi se convierte en una clase de tecnología, más de la parte del contenido; y los experientes, que son que con esa tecnología lo toman como un medio para generar una reflexión didáctica de cómo la tecnología como medio les permite favorecer una reflexión en el estudiante sobre contenido, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, dado los diseños de experimentación con recursos tecnológicos, yo he realizado bastante al respecto. En ellos he publicado algunos trabajos ahí al respecto de ellos. Y pues sí es cierto, con esto es necesario que no nos quedemos con la parte algorítmica, y es necesario que se enriquezcan los significados sobre esos conceptos. Por ejemplo, nos permiten establecer en una cuestión de movimiento, darle la gráfica y puedes establecer una relación entre su función y su derivada, desde el contexto mismo gráfico, desde una argumentación gráfica. Pero sí, esto consideramos necesario en ese momento, el desarrollo del pensamiento basado en nivel bachillerato, dado que ya los planes, ya es un eje ahí en México, esta línea de investigación. Es muy importante estudiar estos fenómenos de variación en los libros de texto, porque podría ser un eje recto. Es una alternativa de acercamiento a esta línea de investigación, y consideramos necesario dado el contexto del cual, o la problemática del cual mencioné. Y sí, no podemos limitarnos a la simple memorización en el nivel medio superior. Los programas nos indican que se debe propiciar al estudiante esas habilidades que ven en pantalla, pero al final dice, pero particularmente variacional. O sea, ese ya es un elemento ya en los programas de estudio. Son necesarias, entonces nos dicen, situaciones de aprendizaje que pues, favorezcan este pensamiento. Y la preparación del objeto matemático es de la postura, no necesariamente se debe centrar en él mismo, sino en esas prácticas que acompañan a ese objeto matemático, ¿sí? Entonces, esto ya tiene un matiz de un aspecto teórico. Bueno, de tal manera que tanto estas evaluaciones, tanto la problemática de no estar enfocados en el algoritmo, en el y propiciar otros escenarios en el cual
adquiere sentido, significado, pues hay ausencia de estos otros significados, ¿no? En el estudiante. Y pues hay que propiciar una enseñanza más activa, realista, crítica, que derive en aprendizajes más significativos en el estudiante. Y bueno, la línea del pensamiento y lenguaje variacional desde este eje, nos consideramos que puede favorecer estos elementos. Por eso se desarrolla este trabajo. Ok. Y bueno, aunque nos señalan en México las competencias y disciplinares, ahí la imagen ya reportado en Cabrera y en Cantoral, pues el pensamiento y lenguaje variacional como línea de investigación ya es parte del eje de aprendizaje, tanto en bachillerato general como en bachillerato técnico, para el desarrollo de competencias. Sin embargo, en la UPAUAS ahí no está todavía en sus programas de estudio. Sin embargo, pues el profesor opta por este programa y es algo que pues igual ya en su momento él menciona en sus conclusiones esta idea de estar en parte de los programas de las prepas de la UPAUAS. Muy bien, avanzamos porque ya el tiempo apremia. Y bueno, ante esto nos surge la pregunta, ok, se ha hecho trabajo al respecto con situaciones experimentales, se ha analizado explicaciones de los estudiantes, pero en este trabajo surge la pregunta, bueno, sí, yo he analizado y llevado, pero no sé cómo evaluar esas argumentaciones o explicaciones de los estudiantes en esas situaciones experimentales bajo la idea de pensamiento variacional que he estado desarrollando. En esa pregunta nos pareció como inicial, entonces, bueno, ¿será que el línea del pensamiento permite establecer un nivel de lenguaje en los estudiantes del bachillerato en estas situaciones de moderación con uso de tecnología? Y por eso esta palabra de moderación tiene que ver con llevar un poco más real a las situaciones experimentales y tomar esos datos y analizar y modelar esos datos para generar argumentaciones y explicaciones a través de prácticas que al rato mencionaré, ¿no? Pero esa es la pregunta que detonó y lleva esta idea de evaluación de sentido, no siendo exhaustivos con el término, pero sí toma elementos en este trabajo sobre la evaluación. Bueno, entonces, aunque se ha hecho diseños y trabajos, la pregunta se matiza todavía aún más y todas esas publicaciones de Ramos por ahí están desde el 2015, hay hecho trabajo y este trabajo desde el 2019, pues ahí se generó esta pregunta, ¿qué nivel de desarrollo de pensamiento y lenguaje se logran en los estudiantes de su programa en situaciones de moderación con los atletas? Bueno, entonces inicia todo esto y la investigación a raíz de esta reflexión de antecedentes, esta reflexión desde la misma práctica del profesor, de los intereses de él y de ir mejorando cada vez, tanto como investigador y profesor al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues bueno, se preguntarán qué es el pensamiento de lenguaje variacional. Tal vez algunos ya lo conozcan, pero antes tiene que ver con aquellas explicaciones, argumentaciones que se hace respecto al cambio, a la variación. Por ejemplo, si yo veo desde una distancia elevarse un cohete y trazo la mirada a la punta del cohete y el cohete se eleva, voy viendo distintas alturas del cohete y también distintas distancias desde mi mirada hacia la punta cuando se va elevando. El ir cuantificando, analizando cómo, cuánto, cómo va cambiando después, lleva a generar esas respuestas. Vemos distintas variaciones y puedo englobar todo esto en la variabilidad de todo ese conjunto de variaciones cuando se va elevando el cuento, cuánto cambia, cómo cambia, con qué rapidez cambia. Ya lleva a una denotación de un pensamiento reflexivo que tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje. Sin embargo, este enfoque
está bajo una teoría que es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, y me gusta explicar esta con esta imagen citada ahí, porque es un programa alternativo. Es un programa alternativo el cual no racionaliza el contenido de una forma universal, sino contextual, dado el contexto del cual ahí se obtienen explicaciones. El que presento es uno de ellos. Queremos un currículo flexible, un currículo que vaya modificándose. En ese sentido, ya el eje del PILBAR, vamos a llamarle así, pensamiento de variacional, ya es parte como un eje de aprendizaje. No se basa simplemente en los objetos matemáticos, en las definiciones, sino, no digo que no, sino que no solo eso, sino basado en prácticas. Intenta un rediseño, no un cambio, un rediseño, por eso el currículo flexible del discurso. Tiene ahí un elemento fundamental o el corazón de él que llama eso la práctica social. Hay algo ahí que norma ese conocimiento y no está centrada solo en el sujeto. Es muy importante a esta teoría centrado en las comunidades, centrado en los grupos, centrado en las discusiones colaborativas del estudiante. Eso es muy importante. Entonces, este programa, sin entrar tan a detalle, teóricamente este asunto es un poco la estafeta con la cual se llevan a cabo investigaciones en este sentido. Y bueno, el PILBAR, como en este diagrama lo quiero tratar de sintetizar dado el tiempo, pues es una línea de investigación. Es una línea de investigación que estudia fenómenos, por ejemplo, el cohete que le hablaba ahorita es un fenómeno de enseñanza y aprendizaje que tiene que ver con la variación y el cambio, propios de la variación. Y sí, también en esto comunica saberes matemáticos, o sea, en ese sentido, a través de esas prácticas. Y pues es definido también como una forma de razonamiento que en conjunto hay técnicas que están llevadas a cabo en situaciones variacionales. Hay lenguajes que son los argumentos, las explicaciones que suceden en esa situación variacional y emplean ya estrategias variacionales. Esto tiene que ver con esas 4 estrategias, que por ejemplo está la comparación, que tiene que ver con establecer diferencias de un estado a otro, la seriación, que tiene que ver con ir, cuando se hace varias comparaciones, ir coleccionando y analizando distintas comparaciones de un estado al otro. Por ejemplo, el cohete que se sube del movimiento 1 con un movimiento 2, si empiezas a comparar las variables en esos 2 momentos, en esos 2 estados, es una comparación, pero cuando empiezas a coleccionar cada uno y empiezas a identificar cosas, o un patrón por ahí, ya va seriando, ya es una estrategia de seriación. Pues la estimación que tiene que ver con ya predecir de alguna manera en términos globales. Yo puedo definir ya el cohete en determinado tiempo tendrá esta altura, ya puedo predecir globalmente. Y la predicción es un poco más local en el sentido de que anticipas de un punto a otro, de otro, bueno, vas prediciendo más localmente. Ya. Entonces, estos son como los elementos que contiene esta línea de investigación. Más al respecto, este diagrama es de Ramos, pero puede encontrar en las referencias de esta presentación más profundidad respecto sobre esta línea de investigación de esos trabajos. En la red igual pueden encontrar muchísimo. Bueno, entonces estas estrategias variacionales, desde esta teoría, permiten, es una forma particular de razonar en situaciones variacionales. Esto recurren al uso de una estructura que permite como una herramienta que permite generar procesos en el ámbito matemático. Cuando uno entra en una estrategia variacional que mencioné antes, pues genera estos argumentos. Hay explicaciones del estudiante que expresa ahí algún conocimiento, algún entendimiento. Y desde el análisis de esos argumentos, ya sea oral o escrito, uno va seleccionando esos y genera un código variacional. Aquí hay una situación, acá hay un aprendizaje, acá hay un conocimiento que tiene que ver por ejemplo, con el concepto de derivada. Va seleccionando códigos ahí
Y bueno, estos argumentos son producto de problemas o actividades puestas en juego, que son las situaciones racionales. Desde luego que hay preguntas en estas situaciones racionales que tienen que ver, preguntas orientadas al pensamiento y lenguaje racional, acciones, ejecuciones que tienen que ver cómo cambia, cuánto cambia, etcétera, ¿no? Entonces, este ya es un modelo, como citaba el Caballero 2012, donde nos muestra ya este detalle de esta estructura, global estructura de la investigación del pensamiento. Bueno, vamos a la parte metodológica. Este trabajo, ahí muestro unos diagramas donde desde la metodología del desarrollo del pensamiento, el lenguaje variacional tiene que ver con, primero, pensar en una socioepistemología del cambio. Y tiene que ver con un cubículo flexible, con una racionalidad contextual, lo que mencionaba hace rato. Tiene que ver con generar el uso del conocimiento, enlazar las prácticas. Es una práctica de la modelación de la aplicación. Porque en las actividades que pues, presenta, que son 3 que ven abajo, pues tiene que ver la graficación, la argumentación gráfica, y cuando vas modelando y se unen en una dupla y se genera esta práctica en una situación variacional, y esto lleva hacia el desarrollo del pensamiento, mediante la experimentación, simulación, etcétera. Y uno, cuando toma los datos, regresa a analizar la situación variacional y vuelve a analizar la socioepistemología del cálculo, lo que propuso como diseño. Dado esto, el trabajo de los diseños se abren en 3 secciones: apertura, desarrollo y cierre. Y lo que ven ahí en pantalla, lo que compone cada uno. Y bueno, se aplica un instrumento diagnóstico a través de varias tecnologías. Y bueno, este es como el proceso que lleva a cabo el profesor. Adopta esa metodología de la citada en Montiel y Buendía, y bueno, de aquí un esquema. Y bueno, sobre evaluación, cómo lo llevó a cabo, no se tuvo la tarea de revisar trabajos de moderación, y por ahí se tuvo estos elementos del PILA, estas estrategias variacionales, se toman como un instrumento. Ahorita vamos a mostrar el instrumento. Este instrumento de registro favorece preguntas como qué cambia, cuánto cambia, qué cambia respecto de qué, ya tiene que involucrar 2 variables. Esta evaluación se hizo una evaluación diagnóstica, que es un cuestionario, formativa, que es el instrumento donde integra elementos del pensamiento y lenguaje variacional para analizar las argumentaciones de la situación variacional, y sumativa, que pues una rúbrica que es tomada de los 8 pasos establecidos por Ayla-san. O sea, se tuvo que analizar junto con el profesor estas perspectivas, estas investigaciones sobre cómo hacer una rúbrica de evaluación. Y bueno, entonces se avanzó en esta parte. Y bueno, ahí en pantalla vimos la tarea de que no solo había ya investigaciones sobre gente que igual había hecho esta investigación de evaluar explicaciones o argumentos sobre lo variacional. Tenemos el trabajo que está reportado en Ferrari y colaboradores, donde toman la postura de Carlson, donde él analiza acciones mentales, cómo coordina una variable con otra, cómo coordina la razón de cambio promedio, cómo coordina la razón de cambio instantánea. Pero fíjense que el objeto matemático es nítido y es claro, es concreto hacia esta parte. Y pues en la tabla, sea abusivo del texto, solo quiero decir que hay niveles. Hay un nivel de coordinación, hay un nivel de dirección, hay un nivel de razón promedio, así le va nombrando, dado las acciones mentales que es. Esta idea, sí vimos que ya hay trabajo al respecto. Sin embargo, acá hay otro trabajo al respecto sobre alguien que igual ha analizado 3 niveles de reconocimiento. Voy a pasar esta, pero lo que quiero decir es que comparando un poco
hicimos la tarea de reflexionar este análisis que hace sobre razonamiento cabezación, cómo ver el tipo de nivel en el cual se encuentra bajo esas acciones mentales. Lo único que ver que es una postura cognitiva, centrado, veamos ahí que surgen razón de cambio, los conceptos matemáticos, y en esta nos interesa más el pensamiento, las prácticas, ¿no? Propone un estudio de fenómenos del cambio, pero la otra promueve también estudios de fenómenos del cambio, pero centrado en una postura cognitiva en el objeto. Entonces, ahí veíamos un poco la diferencia, que hay muchas coincidencias, muchas similitudes, pero bueno, ahí ven los diagramas de cada postura. De esta manera, los aspectos centrales de esa evaluación fueron en los instrumentos que puedan identificar de los objetos de qué queremos evaluar, pues qué cambia, respecto de qué cambia, cuánto cambia, cómo cambia, qué argumentos se construyen al respecto. Más bien se enfoca en criterios de ponderación, de puesta en acción. ¿Con qué se evalúa? Pues ya hablé un poco, hay un instrumento diagnóstico, un análisis del instrumento del igual en cada situación variacional. Y bueno, una construcción lo más fidedigna posible es una evaluación sumativa, ojo que no tiene que ver con una acreditación, sino una rúbrica que el profesor elaboró de acuerdo para emitir juicios y tomar decisiones de carácter pedagógico, didáctico, hacerme ajustes a mi diseño, de mi situación que yo apliqué. Entonces, pues eso. Ok. Entonces, esta evaluación toma estos caminos en azul, como es una evaluación con el proceso que lleva a cabo la situación, la aplicación de esas situaciones experimentales, donde recoge información, la analiza, toma decisiones de acuerdo a los resultados. Esta información es un instrumento y este instrumento está basado en el procesamiento y lenguaje racional. Tiene sus funciones muy pedagógicas hacia un aprendizaje significativo a propiciar tanto en el estudiante como en el profesor. Y es diagnóstica porque se aplica un cuestionario para que él vea las deficiencias que tiene el alumno o qué obstáculos puede tener ahí para tener ese análisis, aplicar el diseño de situación a formativa y, bueno, sumativa, una rúbrica que permite después hacer un análisis transversal de las tareas, ¿no? Formativa, pues detecta puntos débiles de aprendizaje a través de las producciones y pues tiene un enfoque progresivo del estudiante. O sea, entonces, bueno, hay más maneras de, según Yorba y Samanti en el 93, de llevar a cabo esto, pero esta es la línea que sigue este trabajo. Y sí, se aplica en una prepa en México, en Zacatecas, una preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Son como 20 estudiantes. Esta situación variacional fue llevada a cabo un audio-video escrito. Ahí se analizó con esos registros, con esos resultados, el instrumento de análisis y la rúbrica para hacer una reflexión de la situación variacional. Las situaciones que propuso fueron 3. Área extrema es un geoplano, el uso de un geoplano, el sensor de movimiento y una actividad de sensor de movimiento, y otra con video, captura de video de una catapulta que se tira y cae en una cesta. Entonces, se llama tirando y encestar. Y aquí presento voy a mover esto un momento. Pensé que había puesto la animación. Ahí tenemos la rúbrica que se diseñó bajo, vean ahí cómo están involucradas las preguntas, qué cambia respecto a qué, cuánto cambia, cómo cambia, y como un instrumento de él va registrando lo que el estudiante hizo, donde ahí está involucrados los elementos de estrategias variacionales, comparación, seriación, predicción, estimación, las tipos de tareas variacionales que en su situación va a realizar, va a haber una tabulación, va a haber un análisis de datos, va a haber construcción de gráficas, un análisis gráfico, comparación de áreas, en este caso, de esta situación de área extrema, y ahí vemos un bagaje de cómo están ahí los elementos teóricos para definir una estructura variacional
sobre ahí donde se va a registrar los argumentos, los dibujos, que son códigos, y códigos puede ser algo escrito, una imagen, frases, dibujos gráficos, que nos lleva a concretar todo, y aquí ya se crea este instrumento donde integra el argumento relacional. Déjeme regresar y déjeme, entonces, siguen conmigo. Ok, ahí está. Bueno, ahí está la rúbrica. Ahí está la rúbrica donde da un aspecto cuantitativo y elige un valor ahí. No es tipificar, ojo, no se trata de tipificar al estudiante en cuanto a un valor, sino en cuanto a las explicaciones que él da. Eso le permite considerar cuáles estudiantes requieren más explicaciones. Esto le permite a él interactuar, en qué formas puede interactuar con él. Y bueno, tiene que ver con aspectos de evaluar con los elementos del pensamiento variacional. Y bueno, ahí está rúbrica que fue basada en obra analizada, ¿no? En otros trabajos de investigación. Bueno, estas son algunas preguntas del diagnóstico, no son todas, presento algunas aquí, que tienen que ver con esto, lo que algunos pruebas nos piden en México, este tipo de reactivos, pero aquí voy a hablar de la situación del geoplano. Entonces aquí vemos, se trata de un geoplano en el cual tiene que formar distintas áreas, bueno, distintas figuras rectangulares, dado un perímetro dado, ¿no? O sea, dado un perímetro de 20, ¿no? Entonces, no entrar en detalle, cuántas dimensiones puedes formar cuando tienes un perímetro de 20, 30, 40, y cuánto sería de 50 sin hacerlo, ¿no? Esta idea lleva a usar el geoplano estudiante, y lleva a hacer registros de ancho y largo en la tabla para ver el área cómo va variando, dadas las diferentes dimensiones. Esto se registra apoyándonos de la tecnología en tablas para generar esos gráficos. Y las preguntas que involucran aquí es un poco sobre las tareas variacionales, cómo y cuánto varía las dimensiones del ancho y largo, qué observas de la gráfica cuando cambia de 20 a 30, qué es lo que le pasa al área cuando el ancho pasa de 5 a 6. Aquí hay una cuestión más local, es una predicción más local. Cuando se pregunta, bueno, después de 40, ¿cómo será en 60 o 70? Ya es una estimación, orienta a una estimación más global, una predicción más global. Y bueno, el significado del uso de cada variable adquiere más sentido como relación funcional, variable ancho y largo, y cómo esto lleva a ver cuál es el área máxima que se puede obtener, ¿no? Entonces, este es un poco, grandes rasgos, el panorama del diseño. Y bueno, ahí está algunas explicaciones y códigos variacionales extractos de lo que el estudiante hace, conjetura, y ven imágenes de cómo llevan la actividad. Sí varía el área por el tamaño, empiezan a surgir estas explicaciones variacionales. El tamaño de los lados de cada rectángulo y su área cambia, ¿sí? Empiezan a identificar si es de medio o de medio centímetro, y empiezan a ser ya locales, ven cambios locales, y ahí está en el extracto. Sí se puede, porque puede hacer un poco más, se puede hacer decimal, o empiezan a encontrar si se pueden usar decimales o no. O sea, empiezan a surgir otras conjeturas o hipótesis iniciales, del cual pues lleva a la construcción de argumentos variacionales. Entonces, este es como los datos que se obtienen, y entonces vienen a hacer cambios tanto con tecnología como a mano de papel. Y entonces, por ejemplo, diseñar una estrategia de comparación, porque empieza a ver entre dos que una se alarga que la otra, pero aquí se incrementa, y que en las dos aumentan las áreas. Empieza ya si vamos ligando y hacer análisis más minucioso, empieza en estas explicaciones
al ligar la estrategia, no, aquí hay una estrategia de comparación, y el profesor empieza a identificar este tipo de estrategias desde esta postura del pensamiento y lenguaje variacional. Bueno, más, lo que decía, lleva más imágenes, un poco claro, una disculpa, pero ya usando recursos tecnológicos, las calculadoras gráficas ahorita ya tienen tabla de valores, etcétera, pueden ir graficando y ir reflexionando, y ahí están, hay más códigos relacionales. Bueno, entonces se basea esa información en el instrumento de pensamiento y lenguaje variacional, cuáles tareas variacionales se hicieron, cuáles son las variables que involucraron ahí, qué cambia respecto a qué. Ahí el profesor empieza a hacer su práctica de llenado y empieza a establecer las estrategias variacionales que se llevaron a cabo. Ahí se asocian con la acción de establece diferencias. Hubo un equipo que establece diferencias, o no mencioné que el trabajo se llevó a cabo por equipos, dado el contexto de la naturaleza de la investigación. Procedimientos como este lenguaje, el cual muestra estas diferencias, esta estrategia de comparación, y ahí señala el extracto en el trabajo, o sea, la evidencia fue esta. Y ahí empieza a haber seriación, a haber predicción, y bueno, empieza él a vaciar, a analizar este instrumento bajo la estructura del pensamiento variacional y estos argumentos que tienen que ver en cómo cambia, qué cambia respecto a qué. Y esas estrategias que en esta análisis engloban el argumento variacional, donde el estudiante puede establecer relación entre ancho y largo, anticipa un valor máximo del área, ya tiene idea de predicción, global o local, y establece un patrón gráfico también del área. Al variar el perímetro ya empieza a identificar un patrón dado el proceso de la actividad al comparar distintas áreas. Ahí están los extractos, se ilustra los videos, y aquí hay esta idea de argumento, el cual sin su rúbrica, pues encuentra este ejemplo por equipo de cual se lleva a cabo un valor, no como acreditación, lo aclaro, es como es el análisis cuantitativo, si lo queremos ver del profesor, y cualitativo. Bueno, esta idea ya como conclusión, pues de alguna manera propone una mejor construcción del conocimiento manual desde esta postura. Habrá que centrarse más en el proceso, más que en la evaluación como un examen en cómo analizar el proceso del estudiante. Este es un ejemplo de cuando se lleva a cabo situaciones experimentales. Sí, los recursos tecnológicos son de apoyo y de análisis, la verdad, pues lleva a que el estudiante sí un medio que les permite generar argumentos variacionales. El PILBA no es fácil, no es trivial llevarlo a cabo, no quiere decir que es dificilísimo, lleva un proceso de estudio, de análisis, de discusión con colegas, y pues la verdad involucra varios aspectos, tanto del análisis numérico, puede ser una situación de tipo numérico algebraico gráfico, geométrico, involucra muchas cosas, ¿no? Puede estar distintas representaciones. Y bueno, la aportación para el docente, pues de esta manera, pues que pudo generar una rúbrica, pudo implementar una rúbrica, pudo analizar su instrumento y evaluar un poco el argumento que hacen los estudiantes sobre el pensamiento de lenguaje variacional. Bueno, un dato ahí que encuentra él es que yo pude, o él pudo identificar situaciones variacionales, es decir, se llama tipo A, B y C, en el sentido de que el tipo A utiliza 2 estrategias, el tipo B utiliza más de 2, y el tipo C que alguien utilice más de 3 estrategias variacionales. Entonces se encuentra en un nivel de desarrollo y lo tipifica así, un nivel inicial, tipo A, un nivel básico, un tipo A también, tipo B, un intermedio, y un tipo C, un avanzado. Es como un parámetro ahí para
el tipificar un nivel y dado las rúbricas, dado los instrumentos analizados, etc. Yo, de parte de este trabajo, la verdad, yo considero la necesidad de llevar a cabo trabajo de replicarlo. Cuando digo replicarlo es que se aplique en otros contextos y comparar resultados de evaluación con este instrumento. Es interesante y interesada compartir, llevar a cabo esto en otras instituciones, en otros de nivel medio superior, comparar, y esto puede llevar a un trabajo de investigación, a una tesis. Soy muy interesado en ese aspecto. Igual es algo que me ha dejado este trabajo, es llevar esos talleres de formación docente sobre la implementación de esta línea de investigación en el diseño de instrumentos de evaluación. O sea, llevar esa parte de la evaluación bajo esta línea. Creo que hace falta talleres con profesores, dialogar desde sus contextos laborales, dadas las necesidades, etc. Y bueno, creo que eso es todo. Ya llevo 47. Agradecer, muchas gracias por la oportunidad y el escenario. Ahí está mi correo electrónico, pues si alguien es de interés, contactar, dialogar, estoy a sus órdenes, y eso sería todo. Coordinación, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Briceño. Quisiera, antes de pasar a la ronda de preguntas y comentarios, que hemos tenido audiencia de distintos lugares de Honduras, municipios, ciudades como Copán, Progreso, Tegucigalpa, Choluteca, Espire, La Paz, Olanchito, Comayagua, La Ceiba, Tela. Además, desde otros países como Argentina, algunos paisanos suyos desde México, El Salvador, Guatemala y Perú. Damos ahora paso entonces a la ronda de preguntas, y tenemos a Gladys Medina, que consulta: ¿hay resultados sobre un grupo experimental con jóvenes o solo es a nivel de bibliografía? Estos son resultados con jóvenes. Eso es preparatoria, de ya casi el último semestre, y sí, hay mucho. Bien. Luego, ¿qué acciones se realizan con estudiantes que no alcanzan el nivel deseado? Nos lo pregunta Wilmer Hernández. Bueno, de alguna parte, el profesor mismo me decía, el instrumento permite ver algunos no alcanza un nivel, pero no quiero que se entienda, es un nivel de acreditación. O sea, no pasó su examen, no reprobó. No, es un nivel de cómo el estudiante también le cuesta explicar las cosas. Y entonces el profesor lo que hace con esto, ve los estudiantes o los grupos. Él igual estuvo de ahí de monitor, identifica, hablar con ellos, y platicar y preguntarle en el mismo ejercicio qué pasó aquí. Tiene las videograbaciones, tiene los registros con instrumento, tiene las rúbricas, y bueno, es dialogar con él. Esa es una acción, y la otra es también su mismo diseño. Su mismo diseño igual puede ser no entendible en la pregunta, que igual le permite a él diseñarlo, o sea, y volver a cada curso, volverlo a llevar a cabo, pues esta cuestión de la replicabilidad, que hablaba en las conclusiones, es muy importante que se lleve a cabo en otros escenarios. Encantado de poder compartir y trabajar en conjunto. Bien. Le pediré si puede dejar de compartir, y continuamos con algunas preguntas más que hemos recibido de los asistentes. Okay. Francisco Rodríguez, desde Tegucigalpa: ¿en qué forma y medida el pensamiento y lenguaje variacional se manifiesta como forma de pensamiento? ¿Qué forma y medida se manifiesta? Claro. Por ejemplo, el ejemplo de cohete que mencioné,
uno puede ver, por ejemplo, un ejemplo simple. Estás tú detenido en una calle y empiezas a ver un auto moviéndose desde tu mirada y empiezas a tomar un punto de referencia. Desde ese punto de referencia vas analizando primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento del auto y empiezas a generar ahí, primero viendo, te estás preguntando cómo va cambiando, ¿no? Cada paso y cada movimiento. Además de eso, primero ahí ya estás dando indicios de pensamiento variacional, ahí ya estás dando indicios. Puedes mejorar todavía eso cuando no solo cualitativamente lo dices, sino que también lo cuantificas. Él decía cuánto, cuánto cambiará. Y después puedes mejorar esa reflexión cuando tú lo comparas con un otro auto que se mueve más rápido. Ya empiezas a ver cómo cambia en dos estados, y es lo que ahí mencionaba ya como hay una estrategia de comparación. Y después puedes ver, en el desarrollo de la misma situación, puedes ver que empiezas a identificar un patrón. Y en cada paso se mueve constantemente, vamos a decir, en una línea. Por lo tanto, en el tiempo tal, va a ser esta su variación. Entonces ya va aumentando el nivel, ya se va desarrollando, pero se llama desarrollo, no se llama, la adoptas, eso lleva un proceso. Entonces ahí hay como matices que permiten esa parte de cómo ya está llevando un pensamiento, pero también tiene que ver las preguntas. Si no hay preguntas en esta idea de cómo cambia, cuánto cambia, respecto a con qué cambia y muchas más, entonces eso no se podría desarrollar. Eso. Bien, una última pregunta. Elisa Cardona, en sus estudios, investigaciones, proyectos, ¿qué diferencias en el aprendizaje de los estudiantes ha identificado después de sus intervenciones que resignifican conceptos como la derivada en relación a la enseñanza tradicional? Ok, por ejemplo, bueno, puedo mencionar algunos casos cercanos. Yo soy profesor de nivel superior y sí puedo ver un proceso. Yo cuando doy mis clases en superior, por ejemplo, cálculo, yo meto estas ideas. Yo les pongo a usar sensores de movimiento en los primeros cursos de superior. Y pues cuando yo meto esas ideas de pensamiento de igual variacional, yo encuentro en otros cursos, por ejemplo, sí, el cálculo de varias variables o cálculo integral o ecuaciones diferenciales. Sí veo explicaciones de tipo, no, maestro, si la clase vimos que si la gráfica varía en este sentido cada vez que aumenta, no sé, un segundo, en ecuaciones diferenciales podría ser el caso en el cual si variamos los parámetros en este patrón, la gráfica va a tener el mismo patrón. Hay una comparación, empieza como a comparar esta parte de los parámetros de una ecuación diferencial con los cambios que tiene en su gráfica. Y esa idea, a mí me podría decir que sí hay un matiz ahí de una trascendencia del pensamiento igual variacional. No podía decir todos, ¿no? O sea, globalmente todos, pero en algunos casos yo creo que sí influye en esta idea más adelante. Bien, pues eso para cerrar las preguntas que nos han llegado. Luego muchos comentarios, saludos, felicitándole por su exposición. Comentarios del tipo excelente, me gustó mucho, excelente explicación, y luego saludos desde los distintos municipios de Honduras y incluso de los países que he mencionado al inicio. Bien, entonces, doctor Briceño, en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento en este evento muy importante para la educación matemática de nuestro país y ahora de la región. A continuación,
presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en este 10º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico de la UPN-FM, el jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas de esta universidad y la presidenta del comité organizador del evento. Este diploma se le hará llegar de manera digital en las próximas semanas. Muchas gracias, doctor Briceño, y pues puede saludar a la audiencia si desea. Sí, pues gracias. Veo varias preguntas en el chat, o sea, igual, igual puedo, por correo, se la pueden hacer, no sé, responderlas. Si desea, a lo mejor han llegado ahora al final y se nos ha escapado, pero si usted las ha identificado y desea responder, pues bienvenido. Sí, solo veo alguna de José Roberto, cómo se les guía en el proceso de modelación al estudiante, se debe trabajar libremente. Entonces sí hay una guía, hay un proceso, o sea, esta idea de apertura, desarrollo y cierre. La apertura tiene una parte en el diseño, pero también una parte logística. Sí tiene, hay que hacer, sí tiene ahí en el trabajo una parte método de cómo llevarlo a cabo. El de la tecnología no hay ningún problema. O sea, los jóvenes son muy hábiles al respecto, pero en el proceso no pueden hacer esto porque influiría en los demás resultados. Sí tiene una metodología. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Y pues esto creo que sería todo. Dani. Bien, pues nuevamente muchas gracias, doctor Briceño, y a nuestra audiencia les invitamos a continuar en las próximas actividades del Congreso. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gracias.